Nada. Bueno, voy a compartir pantalla y si alguien puede decirme si se ve el fragmento para leer, pone. Pues esto lo voy a dejar por si está alguien. Se ve fragmentos para leer. Mira, hombre, el primero, Dagon, HP Lovecraft. Sí que Bueno, se ve, Ana, ¿eh? vale, Cierro pues, micrófono. pues vamos con ello, vamos a empezar. Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias de nuevo a Víctor y a Elvira porque esta idea que, como ha dicho Víctor, que en un principio iba a ser como una especie de curso en la librería, se ha convertido en algo gigantesco. A ver, espera, que desactivo el audio por aquí ahora. En algo tan grande como son estas jornadas que además están teniendo una acogida maravillosa. El año pasado fue una acogida toledana porque solo las pudimos, vamos, las hicimos en Toledo y este año con el tema del COVID y el online, pues ha venido gente de todas partes de España, entonces es de agradecer. Y nada, vamos a empezar. Yo, como sabía que la ponencia era a la segunda, vamos, era la segunda ponencia, pues pensé en hacer una ponencia un poco eh, más relajada, ¿no? Y además yo creo que con José Manuel os ha dado un montón de información y yo tampoco quiero cansaros ahora con otro montón de información. Entonces vamos a hacer un poco un seguimiento de esos monstruos del horror cósmico y por supuesto vamos a hablar de Lovecraft, como ha dicho Víctor, y vamos a hablar del círculo de Lovecraft. Os mandé estos fragmentos que son los que vamos a leer ahora y luego abajo de todo el documento hay unas bibliografías y unas referencias de quiénes son este círculo de Lovecraft. Pero bueno, luego cuando terminemos lo vemos con calma porque vamos a ir desgranándolo poco a poco. Como os decía, vamos a hablar de este bestiario del horror cósmico. Y al hablar del horror cósmico, pues hay que hablar de un escritor norteamericano del siglo XX, que es H.P. Lovecraft. Yo entiendo que lo habremos leído todos y todas, porque si nos gusta el terror, en algún momento hay que pasar por Lovecraft. Pero bueno, por no dejar ahí, si alguien no lo ha leído, no dejarle con la duda de quién es, ¿no? Lovecraft es el escritor de terror del siglo XX más importante. Entonces, ¿cómo vamos a plantear, ¿no? Para ir buscando estos monstruos o este bestiario Lovecraftiano que muchas veces se denomina así? Bueno, lo que vamos a hacer es un seguimiento un poco por años, por los años en los que Lovecraft va escribiendo. Es difícil rastrear a Lovecraft. Bueno, no es difícil rastrear a Lovecraft por todo lo que tiene escrito, pero lo que sí que es difícil es intentar sistematizar, que esto se ha hecho de manera constante, ese panteón Lovecraftiano, el intentar decir este es un dios menor, un dios superior, estos son los primigenios, estos son los dioses arquetípicos. Entonces, bueno, toda esta sistematización es una sistematización que se ha hecho por parte de escritores que no son Lovecraft, ¿vale? Porque como ahora veremos, Lovecraft es un autor que él no escribía para vivir, escribía como una especie de hobby, como un entretenimiento. Él tiene una visión de sí mismo muy aristócrata, él vivía de las correcciones que hace a otros autores, correcciones que no son correcciones, son se reescribe, Lovecraft reescribe las historias completas que él corrige, que por cierto están publicadas y si queréis pasaros por Hoja Blanca seguro que Víctor os puede ayudar porque creo que las tienen tanto en Alianza como en Valdemar. Entonces, bueno, vamos a hacer ese recorrido, entonces vamos a ir viendo en qué año escribe ciertos relatos que son importantes tanto para el ciclo de los mitos de Cthulhu como para los, creo que son 4 monstruos en los que nos vamos a centrar. En Dagón, en Cthulhu, en Azathoth y en este, a ver, esperar un momento, porque como con los nombres se me ha ido. Es Azathoth y
es que es Yosotot, es que estaba pensando en Sun-Nigurat, porque muchas veces se utiliza juntos. Disculpadme este flash que me ha dado. Entonces vamos a comenzar. ¿Cómo se divide? Lo primero, la narrativa de Lovecraft. Yo creo que es lo más importante por lo que debemos empezar. Bueno, podemos decir que la narrativa de Lovecraft se divide sobre todo en dos ciclos. Está el ciclo onírico, que está caracterizado por Dunsay, Lovecraft leyó mucho a Dunsay, que es un escritor fantástico, con muchas referencias al tema de los sueños, al tema onírico. Entonces los relatos que están influenciados por Dunsay los ponemos en ese ciclo onírico. Y luego está el ciclo de los mitos de Cthulhu. Y aquí es donde, bueno, viene el problema gordo, porque claro, lo que nos vamos a encontrar es que cada editor o cada persona establece cuáles son los relatos que entran dentro del ciclo de los mitos de Cthulhu. Porque claro, como os decía, Lovecraft no es un autor sistemático, él no se plantea y dice, yo quiero escribir este ciclo, ¿no?, con estos dioses, sino que se va construyendo poco a poco, como ahora veremos. Entonces, claro, hay muchas divisiones y muchos encuentros entre qué relato es y qué relato no es del ciclo de los mitos de Cthulhu. No nos vamos a centrar tanto aquí en esta presentación en cuáles son y cuáles no son, aunque sí que os voy a decir que, por ejemplo, Lynn Carter, que es un gran estudioso de Lovecraft, dice que los relatos de los mitos de Cthulhu son aquellos en los que Lovecraft está introduciendo ese acervo contextual de los mitos. Es decir, está introduciendo monstruos, está introduciendo seres, está introduciendo libros, está introduciendo lugares que él inventa y que va construyendo poco a poco. Para Lynn Carter, si en un relato simplemente se nombra Cthulhu, no lo introduciría en el ciclo de los mitos. Pero si en un relato se nos dice algo que da más información de lo que ya se dijo sobre Cthulhu, sí que lo introduce. Yo, a mi parecer, los relatos que pertenecen a los ciclos al ciclo de los mitos de Cthulhu son los relatos que entran dentro de ese horror cósmico. El horror cósmico está caracterizado por que no tiene, el miedo de estos relatos no viene de un monstruo, por ejemplo, o sea, de un monstruo me refiero, no viene de un vampiro, no viene de un fantasma el miedo, sino que el miedo está en la atmósfera. Esto es algo que dice el propio Lovecraft en esa historia que tiene de la literatura de terror. También tendríamos, por ejemplo, una visión muy nihilista en los relatos, ¿no? Una desvalorización de todos los valores. Son relatos en los que el ser humano es insignificante y el cosmos es indiferente ante nosotros. Y yo creo que al leer los relatos queda bastante claro. Pero bueno, independientemente de los relatos que a mí me parece que están dentro o no, vamos a comenzar con esos monstruos que vamos a ver, que son monstruos muy difíciles de llevar a la representación pictórica o al cine. Por eso muchas veces seguro que habéis visto alguna peli de Lovecraft y son muy malas. Y es por eso, porque es que Lovecraft es muy difícil de representar y ahora lo vamos a ver por cómo define de una manera tan abstracta esos monstruos. Bueno, pues en el año 1917 va a aparecer el primer monstruo, es un monstruo bastante importante dentro del ciclo de los mitos, que es Dagon. Es un relato sumamente apasionante. Yo diría que casi sería recomendable empezar por él a leer a Lovecraft, porque es esa condensación perfecta del horror cósmico. En Dagon nos encontramos la historia de un señor que consigue huir de un barco en el que está preso y entonces huye en un bote y al final con el bote llega a tierra. Y al llegar a tierra pues se encuentra en una tierra completamente desierta, una tierra bastante hostil, llena de peces muertos y con unos monolitos
con unos dibujos que tienen una figuras de peces y seres acuáticos, podríamos decir. Y luego encuentra un monolito como gigantesco, ¿no? Y llega un momento en el que mientras está viendo ese monolito gigantesco, aparece Dagón, que es el fragmento que os he traído aquí. Entonces dice así cuando lo ve por primera vez a Dagón, el protagonista de esta historia, que como todos los protagonistas, o generalmente la mayoría, yo, por no decir todos, no tiene nombre, no sabemos nada de él, da igual. En los relatos de Lovecraft lo que nos encontramos es que a Lovecraft le da igual quién es el protagonista y que generalmente tiene dos destinos, o la muerte o la locura. Esto es muy característico de él y es una de las cosas que representa el horror cósmico, que es algo que hablamos el año pasado, ¿no? Ese desgarrar el velo, es decir, desgarrar la realidad que nos rodea para ver la verdadera realidad. Y esa verdadera realidad que se ve, que en este caso se ve a través de ese monstruo que por ejemplo es Dagón, es tan terrorífica que el cerebro humano no puede procesarla. Entonces, o tienes que volverte loco o tienes que morirte. Y muchos de los relatos de Lovecraft empiezan diciendo esta noche me voy a pegar un tiro o esta noche me voy a tirar por la ventana por aquello que vi. Bueno, concretamente Dagón empieza así, ¿no? Empieza diciendo voy a contar esta historia antes de que yo me suicide, tirándome por la ventana. Entonces vamos a ver cómo describe a Dagón. Entonces, de pronto la vi. Con tan solo una ligera agitación que indicaba su subida a la superficie, la criatura se dejó ver sigilosamente por encima de las oscuras aguas. Enorme como Polifemo y repugnante, se precipitó hacia el monolito como un formidable monstruo de pesadilla. Extendió a su alrededor sus gigantescos brazos escamosos, en tanto que inclinaba su espantosa cabeza y profería ciertos sonidos acompasados. Creo que entonces me volví loco. Bueno, como veis, la única referencia que no es subjetiva, que sí que es objetiva, que tenemos para ver a Dagón es la referencia a Polifemo, ¿no? Por lo demás, nos dice repugnante, un monstruo de pesadilla, con gigantescos brazos escamosos y una espantosa cabeza, ¿no? Y profiriendo además ciertos sonidos, que tal vez no gritos, acompasados. Y entonces dice eso, ¿no? Me volví loco, ese traspasar el velo. Y entonces luego Lovecraft lo va a unir a Dagón con esa antigua leyenda filistea de Dagón, ¿no? Del dios pez, que es un monstruo que existe dentro de los relatos bíblicos. Este es el primer acercamiento que va a hacer Lovecraft a estos monstruos que van a formar parte de ese bestiario y de ese panteón Lovecraftiano. En 1920 va a escribir 3 relatos que nos interesan. Va a escribir La maldición que cayó sobre Sarnath. En ella van a aparecer mencionadas las ciudades Manar, Sanar y Arcan, que son ciudades que Lovecraft inventa, al igual que inventará Arcan, inventará Kingsport, como ahora lo veremos. Y luego, por otro lado, en el grabado de la casa aparece el Valle de Miskatonic. Estos elementos son muy repetitivos y son muy constantes y aparecen tanto en el ciclo onírico como en el ciclo de los mitos de Cthulhu. Y en 1920 aparece un relato que sí que es más importante, que bueno, relato fragmento, no sabría muy bien cómo calificarlo, que es el de Nyarlathotep. Este fragmento, porque ya os digo que casi no llega a relato y no tiene una historia, es un sueño, que mejor dicho es una pesadilla que Lovecraft tuvo una noche. Lovecraft tiene muchísimos sueños, por eso de ahí esos relatos oníricos, y muchas de las cosas que luego escribe en los relatos, él mismo lo cuenta en sus cartas, son cosas que él ha soñado, ¿no? Entonces una noche Nyarlathotep se le apareció. Y el sentimiento que tuvo al ver a Nyarlathotep fue absoluto y totalmente horrible. Entonces cuenta que tras la pesadilla, al despertarse, cogió y empezó a escribir, ¿no? Sobre él. Lo que pasa es que, claro,
fue despertando de ese sueño, el cerebro se fue despejando y ya no conseguía narrar con total precisión el miedo que había sentido. Y Nyarlathotep, aunque generalmente se le representa, si lo busquéis en internet lo que vais a ver, es una especie de faraón, Lovecraft no dice en ningún momento que sea un faraón como vamos a ver ahora. Entonces vamos a ver un fragmento de este pseudo relato que escribe Lovecraft en 1920. Nyarlathotep, el caos restante, ¿no? Esto sería la primera denominación que le da Lovecraft a Nyarlathotep. Fue entonces cuando Nyarlathotep salió de Egipto. Nadie sabía quién era, pero pertenecía a la estirpe nativa y tenía los rasgos de un faraón. Esto es lo que os digo. Lovecraft dice que Nyarlathotep tiene los rasgos de un faraón, pero no que sea un faraón, que es como se le está representando. Entonces, ¿qué significa para Lovecraft que tenga los rasgos de un faraón? No lo sabemos, deberíamos preguntárselo a él y evidentemente no se puede. Continúa, los Ferahim se arrodillaron al verle, aunque no sabían por qué. Dijo que había despertado de las tinieblas de 27 siglos y que había oído mensajes de lugares que no eran de este planeta. Y Nyarlathotep recorrió los países de la civilización, cetrino, delgado, siniestro, sin parar de adquirir extraños instrumentos de vidrio y de metal que combinaba en otros más extraños. Con Nyarlathotep nos vamos a encontrar después en otros relatos y se va a dar más información sobre él, que es a lo que se refería, como os decía Lynn Carter, cuando dice que los relatos que pertenecen a los mitos de Cthulhu son los relatos que añaden información a ese acervo contextual. Bueno, en 1921 aparece un relato que contiene muchos gérmenes de los mitos, ¿no? De ese acervo contextual de los mitos, que es La ciudad sin nombre. Aquí no nos vamos a detener en este relato porque hay un monstruo en sí o un ser sideral, sino porque es la primera vez que aparece el árabe loco Al-Hatred, que es el autor del Necronomicon. Pero fijaros qué curioso, ¿no? En La ciudad sin nombre solo se nos cita a este poeta loco, pero Lovecraft todavía no tiene en la cabeza o no tiene en mente que va a ser el autor de ese ficticio libro maldito que es el Necronomicon. Pero sin embargo, sí pone una de las frases más famosas del Necronomicon, una de las citas más famosas del Necronomicon, que es la de que no está muerto lo que puede yacer eternamente y en los años venideros hasta la muerte puede morir. Que recuerda, ¿no? Como un guiño, a lo mejor si no habéis leído a Lovecraft esto no suena de nada, pero seguramente que si habéis visto Juego de Tronos o habéis leído los libros, os recordará la casa de Greyjoy, ¿no? Cuando creo recordar que se dice algo parecido de que no está muerto lo que puede yacer eternamente cuando les hacen el bautizo con la religión que tienen ellos. En este relato, y esto lo cito porque es importante para comprender un poco cómo creaba Lovecraft, cómo escribía Lovecraft, se hace referencia a ciertos libros antiguos y a ciertos escritores, ¿no? Se cita un extracto de un relato de Dunsay y un verso de Thomas Moore. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque Lovecraft es ante todo un escritor eclecticista, es decir, toma prestado elementos de otros autores y los mete en sus obras. Esto no quiere decir que Lovecraft no creara nada nuevo porque copiara, ni tampoco que plagiara, aunque yo no sé ahora mismo si esto se hiciera, cómo se entraría en la sociedad en general, pero es un juego en el que se adentra Lovecraft y adentra después a su propio círculo, como vamos a ver más adelante. Y el primer escritor de terror, bueno, el primer escritor de terror de los que influyen a Lovecraft que lo hace fue Chambers, ¿no? Chambers, que es otro escritor de terror, va a citar, por ejemplo, Carcosa, que es una ciudad que inventa Vir, y Chambers toma Carcosa y la introduce dentro de sus relatos y dentro de su narrativa y le da otro significado. Pues esto es lo que va a hacer Lovecraft, ¿no? Va a citar como un juego, como un guiño a otros autores que él tiene en consideración y otros autores van a citarle a él.
como luego veremos. Bueno, en el año 1922, Lovecraft va a escribir 2 relatos que ya están ampliando ese acervo contextual de los mitos. Primero está Celefais, donde por ejemplo aparece la meseta de Len, que es una meseta recurrente o es un lugar recurrente que va a aparecer en los relatos de los mitos, y en El Terrible Viejo aparece una de las ciudades inventadas por Lovecraft, que es Kingsport. Hago un inciso, hago un paréntesis y os comento que este relato, El Terrible Viejo, inspiró una película del 2016 que es la de No respires, que a lo mejor alguien la ha visto. En la película básicamente lo que sucede es que hay unos chicos que saben que hay un viejo que es ciego, tiene mucho dinero en la casa y entonces deciden meterse en la casa a robar. Y básicamente casi ni salen de la casa, ¿no? Se llevan una gran sorpresa cuando se encuentran con este señor ciego que será ciego, pero cuidado con él. Entonces, bueno, está basado en un relato de Lovecraft que yo creo que ni es muy leído ni muy conocido. Y ya aparece el sabueso, que está inspirado en ese relato de Arthur Conan Doyle, que es el sabueso, no recuerdo, de los Baskerville, el sabueso de los Baskerville, ¿no? Está inspirado en ese relato. Entonces, el sabueso es importante porque es el primer relato en el que Lovecraft une el Necronomicon con Al-Jadred, ¿vale? Es en el primer relato en el que se identifica que este árabe loco es el que ha escrito el prohibido Necronomicon. Entonces, como vemos en este fragmento, pues se dice así: en verdad se trataba de un objeto extraordinario, desconocido para el arte y la literatura, a la que están habituados los estudiosos, equilibrados y sensatos. Pero nosotros lo reconocimos como la criatura a la que alude el árabe loco Abdul al-Jadred en el prohibido Necronomicon, el espantoso signo espiritual del culto de los devoradores de cadáveres de la inaccesible Len en el Asia Central, ¿no? Esa meseta de Len que ya hemos citado en Celefais. Entonces, como veis, Lovecraft poco a poco, aunque no tenga intención de hacerlo, aunque no lo haga de una manera sistemática, va creando un contexto, va creando una propia mitología en toda su literatura, añadiendo elementos que han aparecido en otros relatos y que va ampliando poco a poco. Y esto pasa con el Necronomicon, que es ese libro famosísimo de Lovecraft, que siempre se hace la pregunta de si existió o no. Por esa broma que creo que la cuenta Borges, de un chaval que en una biblioteca de Estados Unidos metió una ficha que ponía el Necronomicon en la sección de estudios de brujería y cosas así. Entonces, claro, la gente iba a la bibliotecaria y le decía: quiero sacar el Necronomicon. Bueno, vamos a continuar, porque en 1923 escribe Lovecraft el ceremonial, que de nuevo es otro relato en el que va a aparecer la primera cita larga, que la tenéis aquí, del Necronomicon. Claro, todo esto, el hecho de que Lovecraft cite el libro, cite al autor, cite fragmentos concretos del libro y que además cite el Necronomicon con otra serie de libros que sí que existen, genera un realismo total alrededor de esa obra ficticia. Empiezas a preguntarte si realmente el Necronomicon existe o no existe, porque claro, si te están poniendo un fragmento, ¿no? Puedes pensar, si, sobre todo los que leían la revista de Weird Tales cuando Lovecraft publicaba, que existe, claro, porque Lovecraft debe de tener ese libro en su casa para poder citarlo. No nos vamos a detener a leer el fragmento entero porque es muy largo, pero aquí también es importante, ¿no? Que es otro de los lugares que va a inventar Lovecraft, que es esa universidad de Miskatonic la que contiene uno de las copias del Necronomicon que consiguió salvarse. Bueno, pasamos al año 1926 y en 1926 Lovecraft va a escribir
Una es una de las cortas, que es La onírica búsqueda de la desconocida Karat, o también la traducción que hace Valdemar, que es La búsqueda en sueños de la ignota Karat, que evidentemente es un relato que no entra dentro de los mitos de Cthulhu, pero nos interesa porque cita algunos de estos seres o monstruos de los que hemos venido a hablar. Bueno, para empezar se nos cita Nyarlathotep y se nos empieza a dar más información sobre esta especie de monstruo cetrino, ¿no? Descarnado que tiene pinta de faraón. Ahora Lovecraft nos dice, Nyarlathotep, el dios loco sin rostro, aúlla ciegamente en la oscuridad al son de dos flautistas idiotas y amorfos. Y luego dice en otra parte del relato, Nyarlathotep, horror de formas infinitas y pavorosa alma y mensajero de los otros dioses, a quien sirven las fungosas bestias lunares. Claro, es que describiendo así a este monstruo, ¿cómo lo vamos a representar, ¿no? Te dice un dios loco y sin rostro, ¿no? ¿Cómo representas algo que no tiene rostro? Que aúlla ciegamente en la oscuridad al son de dos flautistas idiotas y amorfos. ¿Cómo son esos dos flautistas? Porque qué tipo, ese amorfos, cómo se traduce en una plasmación realista. Y luego Nyarlathotep, horror de formas infinitas. Esto vais a encontrar también muchas veces en la representación de Nyarlathotep como con máscaras, que luego lo vamos a ver que también lo cita, como si esas formas infinitas pudieran transformarse en lo que él quisiera. Y aquí aparece otro de los monstruos o de los seres lovecraftianos del que vamos a hablar, ¿no? Que es Azathoth. Entonces, bueno, dice así. Esa última plaga amorfa del más profundo desconcierto que blasfema y se burla en el centro del espacio infinito, el desmedido sultán de los demonios, Azathoth, cuyo nombre ninguna boca se atreve a pronunciar en voz alta y que roe ávidamente en inconcebibles aposentos oscuros, más allá del tiempo, entre los exasperantes redobles apagados, débiles tambores y el débil y monoto gemido de flautas odiosas, al son de cuyos golpeteos y pitidos danzan lenta, torpe absurdamente los gigantescos dioses primordiales, los ciegos, mudos, tenebrosos, estúpidos otros dioses, cuya alma y mensajero es Nyarlathotep, el caos restante. Bueno, aquí se nos está dando información tanto de Azathoth, ¿no? Ese desmedido sultán de los demonios, que roe en sus aposentos oscuros más allá del tiempo. Esto va a volver, lo vamos a ver, que Azathoth es uno de los que como que se está comiendo el tiempo, y cuyo mensajero es Nyarlathotep, ¿no? Ese caos restante que veíamos al principio en el primer fragmento o relato de ese sueño que tuvo Lovecraft. Y continúa en otra parte del relato, bueno, de esta novela corta, que es la de La onírica búsqueda de la desconocida Karat, aquellos inconcebibles aposentos oscuros más allá del tiempo donde el negro Azathoth informe y voraz, ¿no? ¿Cómo representas algo informe y voraz? Roe sin parar en medio del sordo y enloquecedor redoble de infames tambores y el débil y monótono lamento de execrables flautas. Bueno, pues este es Azathoth. Vamos ahora a uno de los relatos más importantes y el más famoso y con el que más dinero se ha hecho, porque se han hecho videojuegos, se han hecho juegos de rol, se han hecho juegos de mesa, que es el de la llamada de Cthulhu. Y que además, si os dais cuenta, es como el relato que da nombre a los mitos de Cthulhu. Bueno, pues esta denominación de los mitos de Cthulhu no es una denominación que pusiera Lovecraft. Es más, Lovecraft, la denominación que quería poner era los mitos de Nyarlathotep. Pero se hará August Derleth, que luego cogerá el relevo tras la muerte de Lovecraft y será el que publique todos los relatos y el que ayude a que Lovecraft no caiga en el olvido, y también va a hacer lo que le da la gana con todo lo que ha escrito Lovecraft y va a decir estos son los dioses buenos, estos son los malos, como veremos después. Pues le dio esa denominación, ¿no? Le dio la denominación de que en realidad son el ciclo de los mitos de Cthulhu, y se quedó hasta el día de hoy.
Y como os digo, el relato de la llama de Cthulhu es el relato más famoso y probablemente es el relato hasta cierto punto, podríamos decir, más aburrido, porque es como una especie de crónica en el que se nos va contando como una estatuilla que representa la figura de una especie de pulpo con alas se empieza a unir, empiezan a unirse un montón de piezas y se descubre un culto hacia este dios, Cthulhu, que lleva desde mucho tiempo celebrándose. Entonces, bueno, siempre está la duda esta de cómo se dice, Cthulhu, Chulu, Cultus, ¿no? Que yo creo que es una discusión que también nos mantuvimos en las primeras jornadas. Y bueno, es innombrable, vamos, no, es innombrable, esto es una transcripción que nosotros hacemos de un idioma que no es el nuestro, o un lenguaje que no es el nuestro, ¿no? Que esta es la transcripción que se hace y es donde aparece ese Cthulhu. Por eso podéis decirlo como queráis. Es más, Lovecraft en el relato dice que es impronunciable. Entonces, de Cthulhu, que es el ser de Lovecraft más representado, incluso hasta hay funcos de él, se nos dice que tiene su morada en Riley y que muerto aguarda soñando. Entonces vamos a leer un poco sobre ese culto de Cthulhu y qué quiere hacer Cthulhu en la Tierra. Este era ese culto y los prisioneros dijeron que siempre había existido y siempre existiría, ocultándose en alejados yermos y parajes retirados de todo el mundo hasta el tiempo en el que el gran sacerdote Cthulhu saliese de su tenebrosa morada en la poderosa ciudad sumergida de Ridley y sometiese a la Tierra una vez más a su poder. Algún día vendría cuando los astros fueran favorables y el culto secreto estaría siempre allí, dispuesto a liberarlo. Bueno, esto es interesante decirlo porque, claro, Cthulhu es un ser del espacio, ¿vale? Es un extraterrestre. Entonces hay que tener cuidado con esto porque generalmente se los considera dioses, pero no es que sean dioses que vienen del espacio y vengan a la Tierra, sino que ellos vienen a la Tierra como extraterrestres y ante su grandeza o enormidad o ante el miedo que generan, los seres humanos empezarían a adorarlos como dioses, ¿vale? De ahí ese culto. En una parte del relato, Cthulhu despierta y se lleva por delante a lo que podemos decir que son unos pobres desgraciados por encontrarse con las ruinas de Riley y con el propio Cthulhu, del que solo sobrevive uno y creo que también se suicida, ¿no? De eso que comentábamos al principio, de que todos los personajes de Lovecraft o terminan muertos o terminan locos. Entonces vamos a ver cuándo surge, ¿no? Cuándo emerge ese Cthulhu y cómo es, porque es del que tenemos una representación más clara. Cuando surgió la monstruosidad, baboseando y tanteando, construyó su verde inmensidad gelatinosa en la entrada y sirvió en el aire mefítico de esa ciudad de locura. No es posible describir ese ser. No hay lenguaje que pueda transcribir semejante abismo de locura inmemorial, semejante transgresión de las leyes de la materia, la fuerza y el orden cósmico. Era una montaña lo que caminaba bamboleante. Sobre las rocas de esta costa sepulcral, ajena a este mundo, el titánico ser de las estrellas, como os digo, un extraterrestre, baboseaba y farfullaba como Polifemo. Acordaros, ¿no? Dagón también es considerado como ese Polifemo, maldiciendo el barco fugitivo de Ulises. Luego, más audaz que los cíclopes, el gran Cthulhu se deslizó vigorosamente en el agua y comenzó a perseguirlos dando enormes zarpazos de cósmica potencia que levantaban grandes olas. Su espantosa cabeza de cefalópodo, de tentáculos contorsionantes, llegaba casi hasta el bauprés del porfiado yate, pero Johansen siguió implacablemente. Como veis, lo de los tentáculos es una de las cosas más representativas de Cthulhu, y también las alas que se ven en las estatuillas que os digo que es la que saca a la luz ese culto que está por todo el mundo que se hace a este extraterrestre. Bueno, llegamos a 1928 y Lovecraft va a escribir otro de los relatos importantísimos, y uno de los relatos yo creo
que más desagradable de los mitos de Cthulhu por la familia que se describe, que es sumamente degenerada, que es el horror de Dunwich. Entonces aquí aparece ese ser del que yo al principio no me acordaba y que me estaba confundiendo con, que se me estaba mezclando con Sub-Nigurat, que es Yog-Sothoth. El horror de Dunwich es un relato largo y es un relato muy interesante. Hay muchas referencias, como puede ser la universidad esta de Miskatonic, aparece por supuesto el Necronomicon y aparece una familia completamente degenerada, que la madre de la familia va a parir a un hijo que ya es degenerado de por sí y después va a parir como al mismo tiempo a Yog-Sothoth, ¿vale? Entonces lo tienen metido en la casa y es como el relato cuando lo lees, yo creo que hasta te llega el mal olor que describe Lovecraft, ¿no? Al relatarlo. La característica principal de Yog-Sothoth que aparece en el relato es que es invisible. Entonces nadie le ve, pero claro, deja unas marcas terribles, porque mata a todas las vacas, después sube a un monte y entonces como que aplasta todos los árboles, entonces se ve perfectamente el camino que ha hecho una cosa que no se puede ver, pero que es muy grande. Entonces van a ser una serie de investigadores los que consigan no matar, pero sí parar a Yog-Sothoth. Y, y son los únicos que lo pueden ver. Y fijaros, volviendo otra vez a lo de ese rasgar el velo de Maya y el rasgar esa realidad, que bien lo hace Lovecraft, este juego, porque claro, si nosotros mmm, rasgamos ese velo de malla y nosotros también lo vemos, nos moriríamos, ¿no? Y además probablemente ese rasgar la realidad y encontrarse con la verdadera realidad, que es terrorífica de por sí, no pueda ser descrita porque no puede ser comprendida por nuestra mente. Entonces Lovecraft juega con eso, juega con que nosotros somos los espectadores que estamos viendo a una serie de investigadores que sí que están viendo a ese monstruo. Entonces vamos a ver cómo le nombra Lovecraft. Bueno, como le describe. Yog-Sothoth conoce la puerta. Yog-Sothoth es la puerta. Yog-Sothoth es la llave y el guardián de la puerta. Pasado, presente y futuro. Todo es uno en Yog-Sothoth. Él sabe por dónde se abrieron paso los antiguos en tiempo inmemorial y por dónde se abrirán paso de nuevo. Él sabe dónde han hollado la tierra y dónde siguen hollándola y por qué nadie puede verlos cuando lo hacen. Por su olor, los hombres pueden saber a veces que están cerca, pero ningún ser humano puede ver su apariencia, lo que os comentaba, excepto en las facciones de aquellos que han sido engendrados por ellos como género humano, y de ellos hay muchas especies, difiriendo en aspecto desde la mismísima imagen del hombre hasta esas figuras invisibles o insustanciales que son ellos. Yog-Sothoth es la llave de la puerta, por medio de la cual las esferas se encuentran. Y luego está el cántico este, ¿no? De Nia, Naga, Buso, Gia, Sothoth, Yog-Sothoth. De nuevo, esto nos recuerda a la llamada de Cthulhu cuando se está transcribiendo ese otro cántico que se hace a Cthulhu, ¿no? Que no se puede transcribir porque no es ni siquiera es un lenguaje de nuestro mundo. Bueno, pasamos a 1930 y nos vamos a centrar en otro relato que es el que susurra en la oscuridad o el que susurraba en la oscuridad. Que bueno, contiene muchas referencias ya importantes, ya claro, ya Lovecraft ha ido construyendo todo el contexto de los mitos, ¿no? Cada vez está más agrandado. Aparece la Universidad de Miskatonic, el Necronomicon, Rile, los manuscritos panácticos, aparece Carcosa, ¿no? Esa ciudad de Virs de la que hablábamos al principio que recoge Chambers, esa meseta de Len, y aparece, que esto es interesante decirlo, un Yugot, que es un planeta oscuro y que está en los confines del sistema solar y que está inspirado en el propio Plutón, que en ese momento, cuando escribe Lovecraft, el que susurraba en la oscuridad, había sido recientemente descubierto, porque Lovecraft es un verdadero, le gustaba muchísimo el tema de la astronomía.
entonces lo mete ahí. Y los seres que aparecen, aunque aparecen varios, aparecen Yog-Sothoth, Nyarlathotep y Cthulhu y Azathoth, al único que le dedica un poco más y que nos cuenta un poco más de él es sobre Nyarlathotep, porque en realidad los demás, Yog-Sothoth, Cthulhu, Azathoth, lo que hace es como citarlos seguidos. Entonces no se nos está dando ningún tipo de información nueva sobre ellas. Sin embargo, con Nyarlathotep sí. Y entonces nos dice lo siguiente: ve entre los hombres y observa cómo son, a fin que el del abismo pueda saber. A Nyarlathotep, mensajero poderoso, esto ya se nos ha dicho antes, ¿no? Es ese mensajero de los otros dioses. Deben ser dichas todas las cosas. Y aquí está: él tomará la semejanza de los hombres, la máscara de cera, el ropaje que oculta, y descenderá del mundo de los 7 soles para hacerse pasar. Ahí se corta, ¿no? Que es lo que os decía, que a veces vais a encontrar una representación de Azathoth y es como una masa informe que tiene máscaras alrededor, ¿no? Pues, y es por esto, por esa máscara, ¿no? Pues tomará esa semejanza de los hombres. Bueno, aquí vamos a hacer una parada en el que susurraba en la oscuridad y vamos a centrarnos ahora en las aportaciones que hacen los discípulos de Lovecraft, que es ese círculo de Lovecraft que tenéis aquí abajo en el documento, todos los nombres de los que forman parte del círculo. Bueno, Lovecraft mantuvo una relación epistolar con una serie de escritores de su época, algunos de ellos eran mucho más jóvenes que él, y entonces leían a Lovecraft, ¿no? Y les iban mandando cartas o se presentaban algunos, entre ellos se iban presentando, y entonces se hizo una verdadera relación de amistad entre todos ellos. Y entonces tenían el juego de escribir, añadiendo elementos a los mitos de los que estaba escribiendo Lovecraft. El primero en hacerlo fue Claraston Smith, que es tiene sus propios relatos, que tiene sus propios mundos, como puede ser Zotique, como puede ser Hiperbórea, pero que también introdujo ciertos elementos en sus relatos que luego Lovecraft introdujo en sus relatos, en sus propios relatos. Y entonces lo mismo hace, por ejemplo, Claraston Smith, ¿no? Coge cosas de Lovecraft y las lleva a su narrativa. Y Lovecraft coge cosas de Smith y las lleva a su propia narrativa. Entonces vamos a ver una serie de relatos muy, muy brevemente en donde se hace este juego de intercambio de seres, lugares, obras malditas que van compartiendo, ¿no? Por ejemplo, Claraston Smith escribe El retorno del brujo en 1931 y van a aparecer pasajes del Necronomicon. Volviendo a algo que ya habíamos comentado anteriormente, pensar y ponerse en la piel de un escritor de Weird Tales de aquella época, que no sabe que Lovecraft y Claraston Smith son amigos. Y de repente se encuentra con que Lovecraft ha escrito o ha transcrito un fragmento del Necronomicon y de repente otro escritor no tiene nada que ver con Lovecraft, bueno, tiene que ver en el sentido que escriben en la misma revista, también cita el Necronomicon, ¿no? Evidentemente esto va a generar la pregunta y la duda de ¿existirá, ¿no?, ese Necronomicon? Que es una pregunta que yo he visto todavía en foros de Facebook, o sea que todavía hay dudas de que el relato sea fantástico. Creo que Lovecraft en una carta ya escribe y dice que el Necronomicon es totalmente inventado, ¿no? Que se lo inventó él y lo único que, bueno, que fue añadiendo información, sobre todo porque es que no es un relato, es una especie de otro tipo de fragmento, como pudiera ser el de Nyarlathotep, en el que cuenta cómo se salvan varios de los ejemplares del Necronomicon, que es muy interesante por si queréis leerlo. Bueno, si seguimos en el relato de Santampra Zeiros, que es la primera historia hiperbórea de Claraston Smith, se presenta un dios que luego Lovecraft va a coger, que es Satowa. Es que de verdad que los nombres
son terribles, no creáis que lo ponían fácil a, a los lectores. Y luego, por ejemplo, en 1932 escribe La Puerta de Saturno, donde se presenta a Avon, que es un célebre mago que aparece en Hiperbórea y que va a ser como ese poeta loco que escribe el Necronomicon, como ahora vamos a ver. Luego también va a escribir Estirpe de la Cripta, que comienza de nuevo con una cita del Necronomicon. Y en Hugo Sadla y La llegada del gusano blanco, que son dos relatos, el primero es de 1933 y el segundo de 1941, a ese mago Avon, Smith le crea para él su propio libro maldito, que es el libro de Avon, ¿no? Que tiene esa igualdad con el Necronomicon del poeta loco. Después aparece otra de las aportaciones importantes, las plantea Robert Howard, que seguro que le conocéis por Conan, por crear ese subgénero de la fantasía que son los relatos de espada y brujería. Entonces, bueno, por ejemplo, Los hijos de la noche, escrito en 1931, Howard va a mencionar el Necronomicon, va a mencionar a Cthulhu, va a mencionar a Yog-Sothoth y va a mencionar un libro antiguo y también espeluznante como el Necronomicon, que es Los cultos sin nombre. En La Piedra Negra mencionará, escrito en 1931, mencionará de nuevo esos cultos sin nombre y también a otro autor, Justin Geoffrey, que es un autor de un poema de pesadilla titulado El pueblo del monolito. ¿No? Están jugando a ese juego en el que les ha metido Lovecraft. Bueno, llegamos ya, bueno, las aportaciones estas, por ejemplo, para que veáis cómo esto queda reflejado en la literatura de Lovecraft, por ejemplo, en El sueño de la casa de la bruja se introduce este libro de Avon y Los cultos sin nombre, ¿vale? Que es el libro que hace Smith, o sea, el de Los cultos sin nombre es de Howard y el de Avon es el de Smith. Llegamos a August Derleth, que es un personaje sumamente controvertido y que yo creo que hay que acercarse a él con mucho cuidado, porque, por ejemplo, vais a encontraros publicado igual en Alianza y en Valdemar unos libros que se llaman Las colaboraciones entre August Derleth y Lovecraft. Y mucho cuidado porque no son colaboraciones. August Derleth coge fragmentos, citas, trozos que Lovecraft tenía escritos antes de que muriera repentinamente por el cáncer intestinal que tuvo, y entonces él reescribe el relato entero, pero no lo publica como un relato suyo propio, sino que lo que hace es publicarlo como una colaboración con Lovecraft, por supuesto. Y el problema de Derleth es que yo creo que era muy joven cuando él empezó su relación con Lovecraft. Es que yo creo que no llegó a comprender o a entender la base fundamental del horror cósmico, ¿no? Que es esa base que hablábamos del pesimismo cósmico, de un universo amoral, indiferente, el ser humano como una persona insignificante. Y entonces en 1932 se escribió un relato en colaboración con un amigo suyo, que es el cubil del engendro estelar, y es aquí donde ya empieza lo que podemos llamar el problema, ¿no? No nos importa tanto lo que él cita o los primigenios que crea nuevos, sino el problema es que enfrenta a los dioses arquetípicos con los primigenios, ¿no? Les enfrentan una especie de lucha cósmica en los que unos son buenos y otros son malos. Entonces se está introduciendo en su relato una moralidad, ¿no? Si hay unos buenos y otros malos, ya es un relato, bueno, diríamos que es un relato maniqueo. Pero claro, es que Lovecraft basaba sus relatos en una total amoralidad, que es inevitable en el momento en el que estás planteando un mundo nihilista, ¿no? En el que todos los valores se han perdido. Bueno, curiosamente, esto se lo pregunta Lynn Carter a August Derleth, le pregunta qué le pareció esto a Lovecraft, ¿no? Y que acaso diga que August Derleth dice que no recuerda lo que le dijo Lovecraft. Entonces, ya solo el hecho de decir que August Derleth no recuerda lo que le dijo Lovecraft nos da una pista de que tal vez
no le interesara, ¿no? Vamos, no le interesara o no le pareciera bien eso que estaba planteando August Derleth. Y por otro lado, claro, Lovecraft no vuelve a citar, no cita esto nunca en sus relatos. Y Lovecraft está constantemente citando cosas de los relatos de sus otros compañeros o de sus otros amigos. Entonces yo creo que esto deja de entender y hace patente que esta idea no chirriaba bastante con el planteamiento del horror cósmico que tienen todos los relatos de Lovecraft. Y luego, por ejemplo, en 1933, no sé si estáis escribiendo porque me sale aquí, vale, estáis escribiendo por el chat. Vale, no, nada, volvemos. Escribe en 1963 August Derleth un relato que es El ser que marcha sobre el viento, donde hace su primera aparición, pues bueno, otro monstruo que es Itaqua, que es el que camina en el viento, ¿vale? Es una variación básicamente de Derleth, coge el relato de Blackwood del Wendigo y lo transforma, hace una especie de variante. Ahí establece, esto es una idea que igual se le inventa Derleth y que Lovecraft no recoge después en los mitos, la idea de que diversos miembros del panteón son elementales. Por ejemplo, Itaqua es un elemental del aire. Así que si os acerquéis a Derleth es importante porque rescata a Lovecraft y seguramente sin Derleth nosotros hoy no estaríamos hablando de Lovecraft, pero también hay que tener mucho cuidado porque hizo un poco lo que le dio la gana tras la muerte de Derleth es el que más relatos escribió para los mitos, ¿no? Para ampliar esas colaboraciones de los mitos, y luego entra Robert Bloch, que es el otro autor que también escribió mucho. Lo que pasa que Robert Bloch imita un poco el estilo de Lovecraft y lo lleva a lo irónico, al humor. Ya no se deja entrever un poco que Robert Bloch, que también era muy joven cuando conoció a Lovecraft, no se tomaba muy en serio todo lo que estaban escribiendo, ¿no? Entonces, Robert Bloch en 1935 escribe El vampiro estelar. Y esto es curioso porque, claro, a Robert Bloch se le ocurre la idea del vampiro estelar y lo que se le ocurre es de meter a Lovecraft como el protagonista de su relato y aniquilarlo. Matarle, lo que sea, ¿no? Y entonces, Robert Bloch, que era muy amigo de August Derleth, se lo comenta y le dice, oye, mira, ¿qué te parece si pongo a Lovecraft de protagonista de mi relato y le aniquilo? Entonces August Derleth le dijo, díselo a Lovecraft que seguro que le va a parecer muy buena idea. Y exactamente, Lovecraft le contestó a August Derleth dándole una especie de certificado donde dejaba constancia que aceptaba que Robert Bloch le aniquilara, le transformara, bueno, dice un montón de barbaridades que le podía hacer en ese relato. Entonces Robert Bloch escribe ese vampiro estelar, los vampiros estelares se convierten en otro de los seres del panteón Lovecraftiano o de ese bestiario del horror cósmico. Y es interesante que lo leáis así, que leáis primero el vampiro estelar y después leáis el último relato que escribió Lovecraft antes de morir, que es el morador de las tinieblas, porque Lovecraft hizo la continuación. Entonces, mientras que Robert Bloch le aniquilaba a él en el vampiro estelar, él aniquilaba a Robert Bloch en el morador de las tinieblas. Entonces, el final del vampiro estelar continúa con este morador de las tinieblas, que yo, en mi opinión, es uno de los mejores relatos que ha escrito Lovecraft junto con El extraño, que es un relato de juventud muy influenciado por la pluma de Poe. El morador de las tinieblas aparece, el monstruo o el ser que aparece es Azathoth. Y entonces es muy interesante porque, bueno, es un chico que es Robert Bloch. Bueno, aparece, lo primero es que el inicio del relato ya aparece muerto, por supuesto, como no podía ser de otro modo.
Y lo que hace este chico es irse a una especie de pueblo a buscar un poco la tranquilidad y tal. Y entonces desde su ventana ve una iglesia, ¿no? Una iglesia que tiene muy mala pinta. Y decide acercarse y al final, bueno, le dicen que la iglesia está maldita, no sé qué, y al meterse en la iglesia, coger un objeto, despierta hasta todo, o consigue contactar con él y lo despierta. Y la característica concreta que tiene Azatote en este relato es que si hay luz no puede salir de la iglesia, entonces generalmente en el pueblo mantienen siempre encendidas las luces para que este morador de las tinieblas, que es Azatot, no salga nunca. Pero en el relato lo que sucede es que tras el descubrimiento de que Azatot duerme o está esperando salir de esa iglesia, es que se apagan todas las luces, ¿no? Hay un cortocircuito, un día llueve muchísimo y entonces se apagan todas las luces de la ciudad. Y Azatot sale de la iglesia y se llevará a Robert Bloch consigo y por eso se le encuentran muertos. Porque, volviendo de nuevo al tema de ese rasgar el velo, ver a Azatot es rasgar el velo, es rasgar nuestra realidad y ver la verdadera realidad que nos está esperando, ¿no? Pero que nos salva la realidad que nosotros hemos impuesto para no verla. Entonces, bueno, para terminar vamos a leer la pequeña cita que os he traído, donde se describe a Azatote en El morador de las tinieblas, que dice así: pensó en las antiguas leyendas sobre el caos máximo, en cuyo centro habita un dios ciego e idiota, Azatoth, señor de todas las cosas, circundado por una horda de danzantes amorfos y estúpidos, arrullado por el silbo monótono de una flauta manejada por dedos demoníacos. Tras este relato, escrito en 1935, pues 2 años después, Lovecraft morirá por, como se ha comentado, por un cáncer intestinal fulminante. Es más, todos los amigos se quedaron impactados porque conocieron la muerte de Lovecraft a través de los periódicos, y a partir de su muerte, pues el juego de la construcción de los mitos ya cae bastante, aunque es cierto que se sigue escribiendo, e incluso a día de hoy se siguen escribiendo relatos para aumentar el ciclo de los mitos, pero ya no tenía, ¿no?, el sentido que le daba Lovecraft a esa escritura. Entonces yo aquí doy por terminada la ponencia. Os he puesto, como os he comentado al principio, 3 listas de 3 investigadores principales de Lovecraft, entre ellos August Derleth, de los relatos que piensan que están dentro de los mitos. Tengo la bibliografía del volumen. Si alguien la quiere, que me escriba, porque yo se la mando. Supongo que serán libros muy difíciles de encontrar y la mayoría ni siquiera estarán publicados, ni mucho menos traducidos aquí en España. Y luego os he puesto aquí los personajes de este círculo de Lovecraft, que son pues los que hemos visto, ¿no? Nosotros hemos visto los más importantes, que son los que estaban en vida de Lovecraft, aunque faltan algunos de las colaboraciones. Pero bueno, como al fin y al cabo las colaboraciones las escribía Lovecraft, pues no tienen tanto peso. Y ya me callo. Muchas gracias, Ana. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta que lanzar a Ana sobre este apasionante recorrido que ha trasladado sobre el horror cósmico y sobre todo sobre la figura literaria de su amado H.P. Lovecraft. No sé si alguien tiene algo que preguntarle. Hay aquí mensajes en el chat. Nah, son gracias y tal. Bueno, yo si nadie pregunta o mientras alguien calienta, yo sí que tengo alguna pregunta que hacer, ¿no? Hablaba Ana de, pues eso, que Cthulhu o Chutulu, o como se pronuncia el nombre este impronunciable de esta creación de Lovecraft, pues que se ha seguido escribiendo mucho. Valdemar, que yo creo que es una editorial española a la que habrá que estarle siempre eternamente agradecida por el trabajo que ha hecho de traer a España la
mejor literatura de terror, yo creo que se ha podido escribir en los últimos 200, 300 años. Tiene, además lo tiene, supongo que lo tendrá también editado en tapadura, yo lo tengo en edición de bolsillo. Tiene por una parte, lo muestro a ver si me orienta aquí a la cámara, que es que esto, ahí, no sé si lo llegáis a ver o no, bueno, es los cuentos de los mitos del Cthulhu, en un volumen 1 que son los orígenes, con cuentos de H.P. Lovecraft y otros, ¿no? Donde aquí vienen, bueno, pues muchos de los cuentos de los relatos de los que nos ha hablado Ana, ¿no? Pues está Robert Bloch, Finnegan Derleth, está Clark Ashton Smith, y luego tiene un segundo volumen que yo creo que también es interesante, que es El legado, en el que son, digamos, las aportaciones modernas de escritores más actuales a esta, no sé cómo calificarlo, a esta fantasmagoría, o no sé cuál es la palabra apropiada para definir todo lo que rodea al mundo de Cthulhu, o yo es que lo digo Cthulhu, lo siento. Este libro, este segundo volumen, como no, pues lleva un relato del famoso Stephen King, pero hay relatos suyos de Fritz Leiber, de Brian Lumley, de Ramsey Campbell, en fin, aquí curiosamente hay menos aportaciones, pero bueno, es un tema recurrente, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta, bueno, lo digo para que si alguien quiere hacer un acercamiento al mundo de Cthulhu o Cthulhu y de Lovecraft, bueno, pues ahí tienes esos dos libros que pueden ser un buen inicio. Yo que te quería preguntar, Ana, con todo esto de los juegos metaliterarios, ¿no? Que nos has contado, sobre todo en la segunda parte de tu ponencia, ¿no? Pues eso, ahora llega Robert Bloch y decide sacar en un relato a Lovecraft, pero le quiere matar y entonces tiene miedo que se enfade y primero le pregunta si no le importa que le mate o que haga con él cualquier tipo de atrocidad literaria. Luego Lovecraft le dice que no, le deja que le haga lo que quiera, pero también le mata a él. Yo creo que ahí hay un poco de un mensaje subliminal, ¿no? Ese tipo de metajuegos literarios, ¿tú crees que ha condicionado mucho el que en el futuro la gente que escribe terror hoy en día, o a lo mejor hoy en día ya este mito de Cthulhu está un poco, no voy a decir de moda, o sea, pasado de moda, pero a lo mejor no tiene la vigencia que tenía a lo mejor hace 30, 40 años, pero tú crees que todo ese tipo de metajuegos literarios, esa panda de amiguetes, ¿no? Que a veces parecía que eran Lovecraft y Derleth y Ashton Smith ¿tú no crees que eso ha podido a lo mejor cohibir, ¿no? Pues que un tipo hoy en día quiera escribir algo sobre ese mundo y dice, pero ¿a dónde voy a ir yo? ¿No? ¿Cómo voy a entrar yo en esta especie de panteón, ¿no? de autores sobre terror, sobre horror cósmico, sobre horror metafísico y qué voy a aportar yo desde los sitios que sean? ¿Tú no crees que eso ha podido limitar a lo mejor pues, que sea un mundo que haya seguido creciendo? Yo creo que limitarnos. O sea, yo creo que hay una... Ana, ¿me escuchas, Víctor? Ana, te ha dejado impactada mi pregunta y veo que se ha congelado el plano. No sé si hemos perdido la conexión con Ana. Yo os veo. Algo ha pasado, amigos. En fin, estaría mal ya que me contestara yo. Os he perdido. Vale, que se le ha caído a Víctor, ¿no? Bueno, pues contestando a Víctor, que ahora se volverá a conectar. Yo creo que ahí no, los escritores actuales no se han frenado ante decir, ¿no? ¿Y qué voy a aportar yo a los mitos? Sino todo lo contrario, ha habido un atrevimiento total al acercamiento de esa narrativa del horror cósmico. Y escribir horror cósmico es muy difícil, ¿no? Puede parecer muy fácil, pero básicamente
el único escritor que realmente sabe y supo escribir horror cósmico fue Lovecraft. Entonces, claro, es un verdadero atrevimiento por la parte de muchos. Y claro, y sucede un poco como lo que sucedió con Derlet, que al final pues se desvirtúan los mitos o se desvirtúa lo que Lovecraft hizo, y entonces en vez de seguir con ese planteamiento de un mundo nihilista moral, pues nos encontramos con luchas cósmicas que no tienen nada que ver con lo que planteó Lovecraft en un primer momento. No sé cómo irá Víctor. Y no sé si alguna o alguno queréis hacer algún comentario de lo que sea. Sí, nos dice Víctor que ha perdido la conexión. Hola, Ana. Dime, Santi. Buenas. Mira, te iba a hacer yo una pregunta parecida a la de Víctor, ¿no? Que ¿en dónde encontramos ahora mismo esa herencia, con ejemplos exactos? Porque creo que sí que es verdad que en literatura se ha perdido ese horror cósmico, pero yo es que siempre me voy a lo mío. Sin embargo, en cine sí que muchos elementos Lovecraftianos se siguen utilizando. Yo es que soy de los que ven el horror cósmico en todas partes, ¿no? Incluso cosas como el Necronomicon, fuera de los mitos de Lovecraft, sí los hemos visto en algún ejemplo, ¿no? Nos podrías, no sé, ya te digo, es que de literatura sí que ando un poquito más perdido. Así que, ¿algún ejemplo de algún escritor que sí que haya recogido ese testigo a día de hoy? Pues a ver, yo creo que Dan Simon lo ha recogido, ¿no? Sobre todo en el terror, yo creo que aparece ese horror Lovecraftiano, vamos, ese horror cósmico, y del que hablábamos antes, Ligotti, ¿no? Ligotti recoge eh, ese horror de Lovecraft, que es que está muy influido y muy influenciado, o que tiene unos elementos filosóficos que están ahí, ¿sabes? Solo hay que buscarlos, hay que encontrarlos. Entonces, yo creo que esos serían elementos claves del horror cósmico. Pero claro, es que una cosa es lo que dices tú, Santi, por ejemplo, que se cita en el Necronomicon, porque bueno, puedes continuar con el juego este del tema de los mitos, que entonces ahí estarías posicionándote, como dice Lynn Carter, ¿no? El ciclo de los mitos y los relatos que se pueden considerar dentro de los mitos son los que añaden información a ese acervo contextual que está creando Lovecraft. Y luego, por otra parte, estaría mi opinión de que el ciclo de los mitos está basado en ese horror cósmico. Y el horror cósmico, como os digo, es muy difícil de escribir, ¿no? Y yo creo que ese horror cósmico, como yo lo entiendo, como unos relatos nihilistas, unos relatos en el que el ser humano es completamente insignificante, unos relatos en donde hay un universo amoral, estarían en Dan Simmons y en Ligotti. Y ya no sabría decirte si en algún autor más. Pero Bueno, sí, sí, dime. dime. No, es que, pero No, que no, digamos que es un poco que recoge, es que Ligotti sí, precisamente así lo tengo más leído, pero que es que digamos que Ligotti recoge más el concepto que el formato de los relatos, porque si tu teoría es esta de que se aporta información, exactamente Ligotti no aporta monstruos al bestiario ni nada por el Ya estilo, ha ¿no? vuelto. Hombre, vale. No, ya, pero esa no. sí. Dime. No, nada, contesta. No, mi teoría no es que aporte elementos a los mitos, eso lo dice Lynn Carter. Yo lo que digo es esa atmósfera de horror cósmico, es lo que yo creo que aporta Ligotti. Bueno, he perdido la conexión a internet, no sé qué es lo que ha pasado, que he tenido que reiniciar el router. Yo estaba gastando bromas de que te habías quedado congelada en la imagen, Ana, y era yo el que me había quedado, por lo que se ve congelado, en fin. Pero No espera, Víctor, que estábamos, que es que creo que Santi quería decir algo, que estábamos aquí discutiendo si Ligotti es horror cósmico o no. No, sí, yo considero que sí. Ah, vale, o sea que Pero estamos de acuerdo. claro. No, Vale, pero vale. claro que cogiendo la definición que has dicho de la escritora esta, claro que la idea es que se añaden ideas al bestiario, como que se avanza un poco en el mundo que expuso Lovecraft.
Y claro, que Ligotti no hace nada de eso. Lo que dices No. tú, coge una atmósfera, te pone como una mota de polvo en un universo de caos y destrucción, como estaba diciendo antes en mi comentario de que era como eso, como comerlo pero al revés. Y eso, que siguiendo la definición de esta escritora, no me coincidían los términos, porque digamos que Ligotti es otra cosa, dentro de que sí que efectivamente vamos a considerarlo horror cósmico. Sí, yo creo que Lynn Carter tampoco le da muchas vueltas al tema, ¿no? Coge y dice, ¿cuáles son los relatos de los mitos? Como Lovecraft no deja una lista establecida de cuáles son, pues va a lo fácil y dice, pues los que añadan elementos del contexto del Necronomicon, de las ciudades que él inventa y de los monstruos que él crea. Y ala. Y eso es Lovecraft, ¿no? Es un poco simplista, la verdad. Yo tengo una pregunta, Ana. Dime, Elvira. Un momentito que voy a bajar el volumen. Un momentito. Vale. Yo es que le sigo dando vueltas al concepto de moralidad. Es decir, estamos ante unos monstruos que son totalmente amorales porque les importa un pito las consecuencias de sus acciones. Doy por hecho que esa es el kit de la cuestión. Y que el miedo, o sea, porque y estamos hablando además de literatura de terror y en la literatura de terror lo esencial es no juntarte con el mal, que es lo que te genera lo que te genera esa sensación de miedo, es decir, estableces o creo yo que estableces el bien contra el mal, y es ese mal el que te produce el miedo, el acercarte a él, el que te lo produzcan, que puede estar representado desde un monstruo terrorífico a Lucifer, al que te haga, a que te generen un dolor físico, ¿no? Supongo que es una cosa así. Y estás hablando de que son monstruos amorales, pero esa supuesta moralidad que ellos tienen está en contraposición con la moralidad de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros consideramos como bueno y malo. ¿Por qué es malo que te maten a las cabras o a las vacas que habías dicho? Es decir, ¿por qué nos genera terror ver un montón de vacas muertas? ¿O por qué nos genera terror que se levante un muerto de la tumba? Porque ya de por sí tenemos un sistema moral que divide, a lo mejor no de una forma maniqueísta, pero sí al final divide lo que es bueno y lo que es malo, y desde esa perspectiva podemos considerar que algo está fuera de nuestra moral porque es amoral, ¿no? A ver, no exactamente. O sea, cuando decimos que los monstruos son amorales. Espera, perdona, Ana, que no te oigo. Bueno, te he silenciado, Elvira, porque si no se me oye a mí reverbera. Que cuando decimos que los monstruos de Lovecraft son amorales porque, bueno, lo primero porque no tienen constancia de nuestra existencia, ¿no? Eso es lo primero, somos como una mota de polvo que tú no ves, ¿no? Y al pasar, pues la has arrasado y la has destruido, ¿no? Pero ni te has dado cuenta. Y luego también, porque lo que se está planteando es ese mundo nihilista. O sea, es decir, un mundo en el que se ha producido una desvalorización de todos los valores. De ahí esa amoralidad o ese estar más allá del bien y del mal, ¿no? Entonces, el terror, que también lo has dicho, ¿de dónde proviene el terror en estos relatos de Lovecraft? No proviene de que se levanten los zombies, ni proviene de que haya un vampiro que quiera chuparte la sangre, sino proviene de ese tomar conciencia de la verdadera realidad que está escondida por nuestra realidad, ¿no? O sea, que a lo mejor es un concepto, esto es un concepto filosófico del límite ontológico, ¿no? Que aparece en Schopenhauer, que es ese desvelar el velo de Maya. Entonces, nosotros tenemos la realidad en la que vivimos, pero detrás de esta realidad está la verdadera realidad, que es tan sumamente terrorífica que lo que produce es
nuestra muerte o nuestra locura cuando la vemos, ¿no? Y entonces, ¿cómo representa Lovecraft? Porque claro, ¿cómo representas ese desgarrar el velo de Maya? La única manera que tienes de representarlo y de hacerlo patente en el relato es a través de estos seres, ¿no? Entonces, por eso cuando entran en contacto con estos seres, los protagonistas mueren y se vuelven locos, porque los seres son una simple representación una representación figurativa a la que Lovecraft se ve obligado para decirnos que el verdadero terror está más allá de nuestra realidad. Entonces, no sé si he respondido. Por eso lo de la moralidad, ¿no? No es que haya un bien y un mal, sino que no, es que no hay una moral, es que no hay valores, se han destruido los valores, no queda nada. Incluso, esto se ve muy bien en la llamada de Cthulhu en el color que cayó del espacio. Lovecraft destruye el lenguaje. Cuando nos dice que no se sabe cómo se dice Cthulhu, está destruyendo el lenguaje. Y en el color que cayó del espacio destruye también el color, porque está describiendo un color que no está en nuestra realidad. Y eso es lo que presenta, es un mundo nihilista. Y además hay hay una frase de Nietzsche que dice eso: no habremos matado a Dios hasta que no hayamos destruido el lenguaje, que es lo que sustenta, ¿no?, nuestra realidad. Pero no sé si te he respondido, Elvira. Y otra pregunta más que te hago. Vale. Cuando hablan de la destrucción del velo, de saber lo que hay después de ello y en volver a la locura, o sea, y generar locura o la muerte en el sujeto que llega hasta allí, el planteamiento que hacen ellos es por una falta de capacidad del ser humano para la comprensión de lo que hay después. O sea, en un futuro en el que nos tengamos a nosotros mismos como seres evolucionados, que vayamos evolucionando a mejor, podríamos llegar a la comprensión de lo que hay detrás del velo sin llegar a la muerte, a la locura, con lo cual acabaría el terror. Es imposible, ¿no? De ahí la insignificancia de la que habla Lovecraft. Es imposible, no es posible. O sea, la mente humana no puede pensar cosas que no son humanas. Esto es como cuando decimos, pensad algo que no existe, ¿no? Es imposible, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? No se puede pensar lo que hay más allá del velo. Eso dice Lovecraft, ¿no? No se puede pensar lo que hay más allá del velo, y también lo dice, por ejemplo, Machen en el dios Pan, ¿no? Que cuando ven al dios Pan, lo que le sucede a la chica que considera al dios Pan, que se vuelve totalmente, ¿no? Entonces, no es posible, y por mucho que evolucionemos no es posible, porque no es humano, y al no ser humano no es pensable por nuestra mente humana. Pero claro, todo esto dentro de un contexto literario, narrativo, ficticio, que aunque esté en consonancia con ciertos filósofos como puede ser Schopenhauer o Thacker, que habla de eso del límite ontológico, sigue siendo una ficción. Vamos, espero que siga siendo una ficción, ¿no? Que no, esta noche no nos visite en sueños ni Arlatote, yo no lo querría. Contestada. Muy bien. Víctor, creo que no me has podido oír lo que he dicho. No, pero antes. no contestes porque, bueno, como me imagino que estará grabado, ya Vale. ya lo escucharé, ¿no? Será un poco hacer sufrir a la gente otra vez, escuchar la misma respuesta, ya la buscaré. Lo que pasa es que al final yo, en este reinicio que he tenido, que me he quedado sin conexión a internet, he perdido la grabación tuya. Menos mal que estamos grabando aquí en 3 o 4 sitios a la vez y creo que algo quedará, ¿no? Pero bueno, yo tengo otra pregunta. Si nadie más tiene más preguntas que hacer, yo entonces sí que tengo más preguntas. No, esta ya no tiene este calado filosófico tan profundo, ¿no?, en el que estáis hablando algunos de vosotros, pero es un poco más literaria, ¿no? Después de, digamos, el repaso que ha dado esta tarde, primero José Manuel, ¿no?, hablando de las aportaciones, digamos, literarias a la figura del monstruo justo en los últimos 30 años del siglo XVIII, los últimos 30 años del siglo XIX, los últimos 30 años, aunque haya abierto un poco más el panorama del siglo XX, y después del repaso por la trayectoria literaria de Lovecraft y de los autores que formaban parte del círculo de Lovecraft,
¿tú crees que en lo que ha quedado del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, obviando a Ligotti, ¿no? Que es un autor recurrente que suele surgir cada 2 por 3 en nuestras conversaciones, o obviando a Clive Barker, del que también me gustaría que dijeras algunas palabras, ¿ha habido algún autor realmente que haya sido capaz de dejar la literatura de terror o la literatura de horror, haya podido estar, no voy a decir a lo mejor al nivel de Lovecraft y de su círculo de amigos, pero sí campando alrededor? O realmente al final la literatura de horror que estamos consumiendo en este final del siglo XX y en los años que llevamos del siglo XXI es una literatura hasta cierto punto banal, superficial, que aporta poco a lo escrito hasta ahora. Sí, como una muerte, ¿no? Como la muerte del arte que anunciaba Hegel, pues la muerte de la literatura, Sí, ¿no? la literatura de terror ha muerto, no sé. A ver, yo creo que lo único que nos queda de esperanza en literatura de terror es Clive Barker, pero claro, es que Clive Barker ya hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Clive Barker desde hace cuánto no hace nada novedoso, ¿no? Y el único que ahora que sí que está en proceso de escritura es Thomas Ligotti. Entonces yo sí que creo que si Poe es el escritor más representativo del siglo XIX y Lovecraft el del XX, Ligotti va a ser el del siglo XXI. Y más allá de estos 2 autores, no hay vida, literariamente hablando, Dan, claro. Dan Simon, puede haber vida ahí, yo creo. Pero igual, Dan Simmons Es hace que, que no publica unos cuantos años. es que yo, vamos, supongo que se está escribiendo literatura de terror, pero que no se comercializa como en los grandes almacenes, cosa que, por ejemplo, no pasa con la novela fantástica, ¿no? A lo mejor por Juego de Tronos, por lo de Sanderson, pero sí que se escriben un montón de novelas fantásticas que llegan a más gente, pero la literatura de terror se ha quedado ahí como un poco anclada o un poco atascada y no termina de salir. Y yo creo que representativo no hay ninguno. Seguramente haya gente que escriba realmente bien, pero yo creo que son muchas veces repetir viejas fórmulas, ¿no? Los zombies, los vampiros, pues unas veces los zombies son superhombres, otras veces los zombies son... Y el vampiro igual, pues unas veces el vampiro es consciente, otras veces no, otras veces es una especie de monstruo, es repetir una y otra vez y una y otra vez. Hay un libro, yo no sé si tú le conoces, yo lo he intentado este verano, me pasé buena parte del poco tiempo que pasé en la librería intentando localizarlo, porque es un libro que está prácticamente imposible de conseguir en su edición impresa, que se llama La casa de hojas, de Mark Z. Danielewski. No sé si le conoces el libro, si le has tenido en tus manos, porque yo he visto la versión digital, pero entiendo que la versión digital no tiene absolutamente nada que ver con la edición en papel. No sé si tienes alguna referencia de ese libro, de ese autor. A ver, yo creo que debería hablar Santi, que además ha abierto el micro. Yo la única referencia que tengo del autor, que me lo presentaron, que en el libro este presentaba la filosofía de Heidegger. Y a mí cuando me dijeron eso, yo dije, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Pues si Heidegger ya es indescifrable, ya si encima es una novela de terror basada en Heidegger, ya esto es la repera. Entonces yo creo que esa pregunta te la puede contestar mejor Santi que yo, porque creo que se lo han leído. Santi, ¿lo has leído? Manifiéstate. Sí, y lo adoro. De hecho, te he abierto el micrófono para decirte que este año lo van a reeditar. ¿Vale? Una reedición corregida, la misma editorial, y están trabajando en ello. Era ¿vale? Alfa de Kai, me parece que Alfa era, de ¿no? Kai, sí, se agotó la edición, porque además era una editorial relativamente pequeña. Sí. Fue un libro bastante exitoso, pero es un libro muy difícil de trasladar al papel. Básicamente porque te está contando 3 historias a la vez. Y entre otras, una de las historias está contada a base de pies de página, que pueden durar hojas enteras. ¿Vale? Y además mezcla dibujo, o sea, juega muchísimo con el texto. Es más que nada, es muy experimental. Entonces, es un libro difícil de... Para mí, la traducción de ese libro tuvo que ser para que le acabase sangrando los ojos al pobre que la hizo, porque es un libro muy, muy, muy complicado. Pero básicamente...
juega con todos los géneros del terror, incluyendo lo visual, porque básicamente todo gira alrededor de un informe que encuentra un personaje acerca de una película que nunca ha existido. Y a partir de ahí efectivamente va de lo que estamos contando, de cómo cae el velo de Maya y cómo va descubriendo una realidad que está detrás de ese relato, que es un relato dentro de otro relato, dentro de otro relato. O sea, es un auténtico laberinto, es un desafío, es bastante difícil de leer, pero es una maravilla. Y básicamente vive del horror cósmico, porque al final trata de eso. Cuenta la historia de una casa que es más grande por dentro que por fuera, y cómo los miembros de esa casa acaban por obsesionarse con la geometría imposible de ese lugar. Bueno, pues habrá que investigar en la editorial Alfa de Kai, que tiene, por otra parte, ya también aprovecho para meter la cuña, tiene ensayos literarios fantásticos, tiene, bueno, creo que Alfa de Kai tiene el libro que recomendaste en el programa de radio, Ana, de Mark Fisher. Sí. Creo que de Alfa de Kai, me parece, tiene un libro que es una maravilla, de una conversación de Ursula K. Le Guin sobre la literatura de ciencia ficción, la literatura fantástica. Y la verdad es que es una editorial, pues bueno, pues como dice Santi, de estas pequeñas que sobreviven milagrosamente gracias, supongo, pues a que rastrean y apuestan por libros y autores por los que nadie apostaría, ¿no? Y de vez en cuando pues se llevan alguna pequeña recompensa de esta, ¿no? La Casa de Hojas, si lo que dice Santi es cierto, yo espero de verdad que lo sea, porque me frustró mucho no conseguir el ejemplar este verano, y además me pasó una serendipia, ¿no? De estas cosas que pasan últimamente, pues que estando yo buscando el libro, pues hubo una clienta en la librería que vino a pedirnos el libro, y digo, mira, vamos a intentar conseguirlo, digo, pero yo ya lo he intentado conseguir y es complicado, o sea, es decir, que de repente en algún sitio ha debido salir algo, yo no sé cómo, estas casualidades que se dan, y bueno, pues sí, así es cierto que se produce esa tercera edición, y bueno, podemos, por lo menos yo que sobre todo siento una curiosidad enorme por tenerle en la mano, ¿no? Por ver cómo se ha maquetado ese libro, cómo se ha diseñado, cómo hay que leerlo, y bueno, y si soy capaz de leerlo y de acabarlo, pues sí, no sé si seré la misma persona antes que después. Tú, Santi, que te lo has acabado. No, acabé mal. Acabaste Es mal, difícil, ¿no? es difícil. No, pero han cambiado partes de la traducción. Ahora se llama Casa de Hojas, han quitado el la. Ajá. Han hecho la traducción directa del título y alguna cosilla más, pero básicamente es que es un libro que estaba muy bien hecho. La edición primera que llegó aquí a España estaba muy bien, Era una maravilla. De hecho, lo que dices tú de intentar conseguirlo, más difícil que el Necronomicon. Es más, de segunda mano había alcanzado precios insultantes. Imposible, sí. Sí, se veían páginas de segunda mano y era, vamos, la gente se vino arribísima. Así que me alegro que haya salido además una nueva edición para que los especuladores se coman con patatas su edición antigua, que es una cosa que a mí me encanta. Bueno, una edición antigua al final es una edición antigua. Lo que pasa es que ciertamente, claro, va a bajar de valor. Si el tío lo vende por 500 euros, pues ahora no podrá pedir 500 euros. Pero bueno, el que tenga la primera edición de Alfa de Kai, pues tiene la primera edición de Alfa de Kai. Nos guste o no nos guste, en fin. Bueno, pues seguiremos. La tengo además en un sitio muy bonito en casa. La tienes tú. Para que se vea. Sí, bueno, quizás, amigos, podríamos ir a robar a Santi, ¿no? Y de paso, no sé, de sale una muerte como las que se usaban Lovecraft y Block, ¿no? Esta gente, una cosa así. Vamos a hacer aquí un culto satánico, yo no sé qué, en fin. Bueno. Espera, Víctor, yo quiero aprovechar y preguntar a Santi, porque si no, luego no puedo, que cuente, que también ha salido, ¿no? De qué va, porque me pareció curioso el argumento que ponían el libro este de Alan Moore de Jerusalén. ¿Que de qué va? Sí, ¿de qué va? Pues es una buena pregunta. Claro, por eso. Todavía no lo sé, estoy a mitad del primer volumen y básicamente es una historia mágica de Northampton. Es una especie de saga a lo largo de los años contando las cositas de su pueblo. Básicamente es eso. Lo que pasa es que, claro, hay partes en las que empieza a alucinar, hay partes que son totalmente ilegibles. Pues eso, el tío se lo está pasando muy bien y se nota. Pero ya digo que son, no sé, casi 4.000 páginas, ¿vale? Entonces, cuando lo acabes ya te comento. Vale. Tengo aquí el dato, 30 de noviembre de 2020 sale la nueva edición, que ya, bueno, aquí ya la llaman la novena, de Casa de Hojas, coeditan Pálido Fuego y Alfa de Kai, y pues nada, habrá que estar pendiente, porque bueno, parece ser que al fin lo vamos a poder conseguir.
Muy bien, pues yo tomo nota. Sí, yo también, me dejo la página abierta y me anoto luego la página para rastrear. Sí. No sé si hay alguna pregunta más que alguien quiera lanzar a Ana. ¿No? ¿Una pregunta más a la primera? ¿A la una, a las dos, a las tres? Bueno, pues nada, si nadie tiene nada más que preguntar, no sé si tú quieres cerrar con algo, quieres hacer alguna aportación final, ¿quieres que te dejemos ya en paz? No, de nuevo agradecer a todos los que habéis venido y toda la participación que está habiendo, que la verdad que se agradece muchísimo y que nos vemos el próximo miércoles, por supuesto, que va a hablar Víctor además y vamos a hablar de cine. Bueno, Así que bueno, si queréis ir viendo Nosferatu, una sinfonía del horror, ¿no? Se llama el subtítulo. sí, Está en YouTube, así que no, nadie tiene excusa, solo es la no. excusa de que te quedes dormido viendo. Bueno, muchas gracias, Ana, por tu ponencia, pues eso, por el entusiasmo y por las ganas que le pones. Consigues hacer que la metafísica, el pesimismo y todo esto sea algo hasta casi divertido, ¿no? Y, mira, como hoy me aburro, voy a ver si me corto las venas, ¿no? Es algo, en fin, entonces yo debería agradecerte la pasión que le pones al tema, ¿no? Yo cuando doy alguna clase de hablar en público y la gente siempre viene, bueno, que si le da miedo, que si no sé qué, que es el tema para dar la charla, siempre les digo que cuando hablas de algo, de un tema que te apasiona, por muy raro que sea el tema, por muy malo que sea el tema, por muy aburrido que nos pueda parecer el tema, si el ponente le apasiona el tema, termina contagiándonos esa pasión. Te pasa a ti, le pasó a Iván de los Ríos, le ha pasado a Juan, es decir, cuando por muy frikis que seamos, por muy raros que seamos, por muy minoritario que pueda parecernos que son estos temas, uno lo plantea con tantas ganas y con tanta energía que yo creo que eso termina al final saltando, ¿no?, la pantalla y nos termina contagiando a todos. Así que de verdad, muchas gracias por todo. Vuelvo a recordar, ¿no?, las editoriales que colaboran con estas jornadas pandémicas y online, ¿no?, pues que son Páginas de Espuma, la Biblioteca de Carfax, Dilatando Mentes y Orcini Press, ¿no? Bueno, pues volvemos a agradecerles a ellos su apuesta por este proyecto cultural. Y nada, recordaros a todos, también por supuesto, os doy las gracias por estar ahí. Recordaros que el miércoles que viene habrá más, pero seguro que no va a ser mejor porque me toca hablar a mí, o sea que ahí ya lo dejo, ¿no? Una de las faenas de esta dichosa pandemia es que yo creo que algo que está destinado a ser maravilloso, que era poder ver en el conservatorio Nosferatu con acompañamiento musical en vivo de un piano, que bueno, yo he tenido unas experiencias parecidas en Madrid en la Filmoteca y es realmente algo espectacular, ¿no? Ahora mismo solo de recordarlo se me pone la piel de gallina. Bueno, pues eso al final va a quedar en una emisión online que, bueno, quien quiera ir haciendo los deberes pues podrá efectivamente buscar la película en YouTube, es fácil encontrarla. Nosotros la emitiremos de todas maneras el miércoles que viene a las 4:30 y luego, bueno, pues yo intentaré dejar el listón lo más alto posible, lo tengo complicado y hablaré un poco de los miedos de mi vida, los miedos literarios y los miedos cinematográficos. Así que nada, nos vemos el miércoles que viene. Cuidaros y porque queremos que seamos cada vez más, no queremos ser menos. Cuidaros todos y feliz semana, ¿vale? Un beso y hasta luego. Adiós.